¿Qué quiere decir eso? Realizando diferentes cambios de ritmo, ¿sí? Y el jugador 1 y 2 deben jugar golpes agresivos variando la dirección de los mismos y las velocidades. Y es fundamental tratar de mantener la iniciativa todo el tiempo que sea posible. Recuerden que lo que estamos buscando acá es construir el ataque, ¿sí? Buscar la situación de definición. Básicamente es un ejercicio de consistencia bien simple, ¿sí? Pasamos a una progresión, ¿tá? Este ejercicio es lo mismo, pero ahora lo que cambia es que la zona de interacción de J1 y J2, perdón, la zona de acción de J1 y J2 avanza un poquito, está un poco más cerca a la red, ¿sí? Y lo que va a empezar a ocurrir es que cuanto J1 y J2 digamos, avancemos y pongamos la zona más cerca a la red, es un juego más de control y de precisión, ¿sí? Y lo cual se necesita una destreza técnica mucho mayor, ¿sí? No quiere decir que los ejercicios del fondo de cancha sean simples digamos, o los golpes de fondo de cancha sean simples o sean fáciles, no. Lo que pasa es que a medida que J1 y J2 se van avanzando hacia adelante, la pluma viene más rápido y necesitas tener un mayor dominio de la raqueta, digamos, con agarres mucho más necesitas cambiar la raqueta, perdón, los agarres mucho más rápido. Es decir, es distinto, depende de lo que uno quiera entrenar, ¿no? Y por último, la última progresión del ejercicio, A1 y A2 deben jugar plumas rasantes con trayectorias defensivas en la zona comprendida entre la red y la línea roja. Entonces, lo que ocurrió es que justamente la zona de acción de la pareja J1 y J2 va desde la línea punteada roja hasta la red. Pasamos a los trabajos de definición. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna pregunta a los trabajos de construcción? No. Bueno. Los trabajos de definición. Bueno, son trabajos lineales, ¿sí? Cuando nosotros decimos lineales es que por lo general no solemos hacer trabajos donde, por ejemplo, no sé, en la primera serie haya 8 plumas, en la segunda 12 y en la tercera 15, ¿no? O sea, sino que se mantiene la misma cantidad de plumas. Bueno, están orientados a la definición, claramente. Hay un componente de alta intensidad y de velocidad de desplazamiento, ¿sí? Y es importante justamente que en los trabajos de definición haya cambios de ritmos para poder definir, poder transmitirle al jugador que justamente para definir el jugador tiene que tener, digamos, tiene que tener la determinación y tiene que poder confiar en sí mismo para decir, bueno, yo puedo ganar el punto, o sea, ese momento, ¿no? No es solamente una cuestión táctica, sino también es una cuestión bastante psicológica, bueno, como ese factor atraviesa casi todos los momentos del juego, ¿no? Construir el punto, sí, y cuando uno construye el punto y lo construye de manera correcta, va a crear situaciones para definir. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto? Que cuando nosotros practicamos entrenamientos de definición, no es solamente practicar los golpes aislados de definición, sino justamente lo que decíamos antes de tratar de combinar situaciones. Entonces, los 2 o 3 primeros golpes de construcción de ataque y de repente que haya un cambio de ritmo y que el jugador defina una determinada zona de la cancha, ¿sí? Eso es fundamental. Bueno, en este caso empezamos con dobles, ¿sí? Esto es un trabajo de multipluma, donde va a haber una parte de control, ¿sí? Va a haber plumas de control, por eso es que marcamos que la pareja está golpeando en esta zona, ¿sí? Y hay otras plumas donde la pareja va a estar golpeando en esta zona de acá, y, o sea, más por arriba de la red, y en ese entonces es donde puede definir, ¿sí? El trabajo es muy simple, el asistente 1 alimenta plumas tensas y altas, y J1 y J2, las plumas tensas deben tratar de controlar, es decir, jugar por esta zona, ¿sí? Jugar por esta zona o por esta zona de acá, ¿sí? No pueden jugar al mismo lado de donde está
alimentando el asistente 1. Y las plumas altas deben intentar definir. ¿Sí? Si no pueden definir, pueden hacer drop, claro, o pueden hacer un remate a media velocidad, claro. ¿Sí? Recuerden el concepto de golpe natural. Nardi pregunta, cuando planteas los ejercicios, las consignas que le das a los asistentes, jugadores, ¿deben escuchar dichas consignas o no? Y viceversa. Sí, Nardi. Por ejemplo, en este tipo de ejercicios, sí, es fundamental. Porque si no, lo que pasa es que los jugadores no entienden lo que están haciendo, ¿viste? O tal vez sí lo entienden, y ellos interpretan una cosa y tal vez es una cosa que vos no estás buscando con ese ejercicio. Entonces es importante cuando uno está entrenando estar hablando constantemente con los chicos, o sea, con los jugadores. Y cuando digo hablando no es estar gritándoles desde atrás exigiendo, no, sino poder saber expresar y decir lo que uno quiere, ¿sí? Para mí es muy importante que los jugadores tomen, que sean activos en el proceso del entrenamiento, ¿sí? Que el jugador, que vos te acerques al jugador y le digas, mirá, me parece que a tu juego le falta esto, entonces hoy vamos a hacer tal ejercicio y en tal ejercicio nos vamos a enfocar en, vamos a intentar alcanzar un determinado objetivo. ¿Por qué? Porque a tu juego le falta eso, ¿no? Entonces es fundamental que los jugadores sepan para qué, digamos, para qué hacen lo que hacen, ¿sí? Qué es lo que uno como entrenador busca. Y en ese ida y vuelta, tal vez vos planteás un ejercicio y tal vez a mí me ha pasado que yo planteo un ejercicio y de repente los jugadores te dicen, ah, sí, y también podría ser de esta manera o podría ser de otra manera. O, ¿y qué pasa si la pluma va a tal lado? Y de repente con un solo comentario te dieron vuelta a todo y tal vez surge algo mucho mejor. Eso sobre todo pasa con los jugadores ya que tienen un poco más de experiencia y que son un poquito más grandes, ¿sí? Pero sí, es importante. A ver, un segundo, pasamos de ejercicio. Bueno, esto es lo mismo, nada más que el asistente 1 ahora está parado sobre el centro de la cancha, entonces J1 y J2 no van a poder jugar sobre esta zona, ¿sí? O sea, van a intentar abrir todas las plumas y desde ya, todas las plumas que vengan acá, ¿sí? Por acá y que vengan altas, tienen que intentar definir acá o acá, ¿sí? Entonces es cambios de ritmo más toma de decisión. Esa es la toma de decisión que deben tomar. ¿A qué altura estoy golpeando y desde Viendo qué lo zona? que... Sí, bueno. Misma situación que el primer ejercicio, pero del otro lado de la cancha. Muy simple. O sea, fíjense cómo hicimos 3 ejercicios distintos con el asistente parado en 3 posibles esquinas. ¿Sí? Primero cerca de esta línea lateral, después desde el centro y después desde la línea lateral contraria. ¿Sí? Es básicamente lo mismo, nada más para mostrarles una variación de lo que uno podría hacer. Se podría mezclar los 3 ejercicios, por ejemplo, hacer 15 plumas donde el asistente 1 en la primera serie esté parado acá, en la segunda serie el asistente 1 está parado desde el centro, en la tercera serie el asistente 1 está parado en el otro costado, sí, se podría hacer perfectamente. O sea, eso depende de ustedes. Nosotros lo que hacemos es mostrarles un ejemplo, nada más. Bueno, ahora vamos a un trabajo de singles, ¿sí? Donde básicamente el asistente 1 lanza una pluma al fondo de cancha, eh, esta esquina de acá, ¿sí? Y luego lanza una segunda pluma a cualquiera de las 2 esquinas de la red. Puede ser una pluma acá o una pluma acá, para que justamente el jugador 1, cuando el asistente 1 lanza una pluma acá o a la red, no es que lanza para que llegue acá abajo, ¿no? Sino que lanza para que llegue acá arriba, ¿sí? En zona 3. Y simplemente lo que debe hacer J1, tanto de la red como del fondo de cancha, es siempre intentar definir a esta zona de la cancha, ¿sí?
Eh, bueno, esto es simple. ¿Por qué nosotros marcamos esta zona de acá o esta zona de acá como posible acción de juego? ¿Por qué? Pues, por ejemplo, A1 juega la primer pluma a esta zona de acá, ¿sí? J1 hace un remate, ¿sí? Y avanza. Eso en badminton se llama follow-up. Esa jugada es una jugada que en singles se da muchísimo. Es hago un remate y subo. O sea, subo a cerrar la cancha e intentar golpear arriba en la red, ¿no? O en media cancha. Pero supóngase que J1 hace un remate desde esta zona y sube a esta zona de acá, ¿sí? Pero en vez de llegar a golpear en la altura 3, llega a golpear en altura 2. Entonces, obviamente, desde altura 2, como tiene la red, como está golpeando en la misma altura de la faja o un poco por debajo, les diría, justamente si hay un golpe que no puedo hacer es el kill, porque iría al medio de la red. Entonces le damos la opción de que juegue una pluma corta cerca de la red. Entonces, eso sería un ejemplo de golpe natural, ¿sí? O sea, el golpe natural desde en la zona de la red, cuando estoy golpeando por encima de la faja, si llego en buena posición, es el kill, claramente, ¿sí? Pero el golpe natural, cuando estoy jugando en una altura 2, ¿sí? Cerca de la red, no va a ser el kill, va a ser una dejada, va a ser jugar al fondo de cancha. Depende mucho también de dónde esté posicionado el rival, ¿no? Pero siempre hay que dar opción para que nuestro jugador, ¿tá?, no haga acciones técnicas o tácticas erróneas, ¿sí? Eh, bueno, mismo ejemplo, pero del lado contrario. Ahora el asistente 1 está del otro lado de la cancha, ¿sí? Del otro lado de la línea lateral contraria, ¿sí? En este ejercicio, ¿sí?, que al simple vista es igual al anterior, A1 debe lanzar una pluma del fondo de cancha defensiva, ¿sí? O sea, una pluma alta, ¿tá? Y luego lanza una segunda pluma a cualquiera de las dos esquinas. ¿Cuál es la diferencia entre este ejercicio y el anterior? Es que si ustedes se fijan, A1 está de frente, siempre lanza una pluma paralela, profunda, ¿sí? En cambio, eh, en este ejercicio, la pluma que lanza A1 es cruzada al fondo de cancha, ¿sí? O sea, es una, es una leve variable, una leve variante para que ustedes tengan en cuenta, ¿sí? Básicamente es lo mismo. O sea, jugador 1 hace un remate y sube a la red, ¿sí? O hace un drop rápido y sube a la red para intentar definir desde esta zona de la cancha, ¿sí? Bueno, el mismo ejemplo del ejercicio contrario, nada más que del lado contrario. Eh, perdón. Ahí va, listo. Es que pusimos el mismo ejercicio dos veces seguidas, por eso me confundí. Eh, bueno, en este ejercicio nosotros vemos que es un poquito distinto porque ya el jugador, el asistente 1, ya no está lanzando más acá, sino está lanzando acá atrás. Y lo que está lanzando está lanzando con raqueta a altura 3, es decir, que está lanzando por arriba de su cabeza, ¿sí? Y debe lanzar plumas con trayectorias defensivas. O sea, acá lo que estaríamos simulando es que este jugador está jugando en el fondo de cancha, por así decirlo, ¿no? Es muy simple. El asistente 1 debe lanzar plumas a la zona de la red para que J1 juegue en altura 2 o 3, ¿sí? O sea, lanzar todas plumas acá, ¿sí? Si J1 juega en altura 3, puede intentar definir o jugar corto. Si J1 juega en altura 2, debería intentar jugar corto, ¿sí? Entonces ahí hay un factor de toma de decisión. ¿Sí? Acá, en base a qué altura estoy jugando, es el golpe que yo elijo, ¿sí? Y no solamente que desde esta zona debe intentar jugar a la red, sino que también debe combinar con lanzamientos al fondo de cancha, ¿sí? ¿Tá? No muy profundo. Fíjense que ninguna pluma pasa, que se llama la primera línea, ¿sí? Para que J1 intente definir en esta zona con remates, esta zona marcada
de color negro, ¿sí? Entonces este es un ejercicio de definición abierto, es decir que en ningún momento J1, que puede estar parado acá, acá o acá o acá, o sea, es decir, esta es la zona por la cual él se va moviendo, sabe a dónde va a ir la pluma, ¿sí? Y siempre tiene que estar intentando una actitud ofensiva, ¿sí? Por eso acá podemos observar que la cantidad de plumas que nosotros planteamos para este ejercicio nunca es menos de 8 y nunca más de 12, ¿sí? Si nosotros, ¿se podría hacer este ejercicio con 15, 16 plumas? Sí, claro. Lo que pasa es que dejaría de ser un ejercicio de definición, porque ya empieza a haber un componente aeróbico, un componente de resistencia muy alto, y ya J1 perdería esa explosión que nosotros pretendemos que tenga durante todo el ejercicio, ¿no? Porque tal vez, a ver, J1 hace una serie con 16 plumas, y la primera serie la hace bien, pero ya la tercera, o la cuarta o la quinta serie que hace de manera consecutiva, ya pasa a ser un ejercicio, digamos, de resistencia y dejamos de trabajar la definición. O sea, todo es válido. Lo que pasa es que nosotros tenemos que saber que cuando uno hace un ejercicio, nosotros vamos jugando con estos componentes, ¿sí? Con estos componentes de acá, a qué altura alimento, la cantidad de series, perdón, la cantidad de plumas al tiempo, la cantidad de series, la cantidad de bloques, y en base a eso también eso hace al ejercicio, ¿no? O sea, es lo mismo que nosotros digamos, que nosotros estemos entrenando Usain Bolt, ¿no? Y Usain Bolt es un velocista de 100 metros llanos. Bueno, era porque se retiró, ¿no? Y nosotros le digamos, Usain Bolt, corre a tu 100%. Y Usain te dice, sí, bueno, perfecto, está bien. Bueno, pero corre al 100% durante 5.000 metros. Y no, o sea, eso no va a ser su 100%, porque justamente esa distancia él no va a poder hacer su 100%, ¿no? O sea, va a terminar siendo un ejercicio de resistencia. ¿Por qué? Porque la condición que nosotros imponemos en esa premisa no es la correcta. Lo mismo pasa en los ejercicios de badminton, ¿no? O sea, nosotros queremos trabajar definición y bueno, la definición tiene que ser algo explosivo. El jugador no puede hacer algo explosivo con series de 20, 30 plumas. Eso es algo de resistencia. ¿Que es válido? Claro que es válido, pero tenemos que saber qué es lo que va a trabajar, ¿sí? Bueno, mismo ejemplo del ejercicio anterior, nada más que cambió la posición del asistente. Sí, ahora está del otro lado. Y ahora estos son trabajos de consistencia, ¿sí? De definición de singles. Voy a leer un poco porque, bueno, hay como bastante información, ¿sí? El asistente 1 y el asistente 2, ¿sí? Fíjense que van a jugar de saque hacia atrás, ¿sí? Esa es la zona punteada roja en la que delimita un poco el límite. Y tanto A1 como A2 solo pueden jugar golpes paralelos detrás de la línea de saque, ¿sí? Está cediendo la iniciativa de juego a J1, es decir, que J1 siempre va a estar golpeando, digamos, de sus hombros hacia arriba, básicamente. Si el jugador 1 hace un remate, debe realizar, los asistentes 1 y 2 deben realizar una defensa corta paralela, ¿sí? Y no golpear la respuesta de J1 ante esa defensa. Entonces, por eso es que están estas dos zonas acá, ¿no? Es decir, que eh, en el rally, ¿sí? Los asistentes 1 y 2 solamente pueden jugar golpes paralelos. Por ejemplo, A1 solamente puede jugar a esta zona de acá o a esta zona de acá, ¿sí? Y J1 solamente puede volver acá, acá adelante, ¿sí? O acá adelante, o acá atrás. Es indistinto, ¿sí? Cuando J1, por ejemplo, desde acá, ¿no? Esta zona de acá, decide hacer un remate, por ejemplo, cruzado, A2 solamente va a poder devolver una pluma corta acá. Y J1 debe intentar llegar a esta zona de la red para intentar definir, y tanto A2 o A1 deben dejar picar esa pluma, ¿sí? O sea, como que se terminó el punto. Ahora hay una premisa importante, ¿sí? J1 debe realizar sus 5 primeros golpes sin poder rematar, ¿sí? Tendrá la iniciativa de juego y deberá preparar una situación propicia
para que a partir del sexto golpe pueda rematar y definir con un golpe en red. ¿Sí? Entonces, en este ejercicio de consistencia, lo que nosotros podemos ver, a partir de la condición que nosotros le imponemos al jugador 1 de no poder rematar en los 5 primeros golpes, vemos que primero estamos inculcando la paciencia, ¿no? O sea, poder construir ataque de manera correcta. ¿Sí? Lo segundo que nosotros estamos haciendo ahora con el jugador 1 es justamente decirle, bueno, ¿para qué vas a utilizar esos 5 primeros golpes? Para preparar la situación, o sea, preparar el terreno. ¿Ah? ¿Sí? Y lo importante es, cuando el jugador 1 hace el sexto golpe y no puede rematar, debe seguir intentando construir, hasta que de repente cambia de ritmo, ¿sí? Porque encontró la situación propicia para intentar rematar y avanza a la red. Entonces, cuando nosotros hacemos ejercicios de consistencia, de definición, lo que nos vamos a enfocar mucho es sobre el cambio de ritmo, ¿sí? Que el jugador identifique la situación correcta en la cual deba cambiar de ritmo, no para frenar el juego, no para hacer el juego más lento, sino todo lo contrario, para poder acelerarlo y para poder intentar efectuar un golpe ganador, un golpe de definición. Fíjense que nosotros en ninguno de los ejercicios anteriores hicimos un golpe de definición y terminó la secuencia, ¿no? O sea, por ejemplo, en estos ejercicios acá de singles, donde el jugador 1 hace un remate que podría ser bien un golpe ganador, sí o sí tiene que ir a la red e intentar definir. ¿Por qué? Porque lo que ocurre en un partido de badminton es que, por lo general, cuando uno hace un golpe ganador, eh, es muy raro, sobre todo cuando el nivel va subiendo, ganar ese punto con ese golpe, sino que ese golpe ganador, por ejemplo, un remate de fondo de cancha, me lleva a ganar el punto en los siguientes 2 o 3 golpes. Entonces, eso es bueno practicarlo, ¿sí? Eh, bueno, es una progresión del ejercicio anterior, ¿sí? El asistente 1 y 2 pueden jugar plumas con trayectorias libres. Recuerden que en el ejercicio anterior los asistentes 1 y 2 solamente podían jugar paralelo, ¿sí? Cuando J1 realiza un remate, la devolución continúa siendo paralela, ¿sí? O sea, en esos 5 famosos primeros golpes, ¿sí? J1, digamos, perdón, en los primeros golpes que J1 no puede atacar, los asistentes 1 y 2 pueden jugar a esta zona, a esta zona, a esta zona o a esta zona, pueden jugar trayectorias cruzadas paralelas, ¿sí? Y cuando J1 decide rematar, ahí sí van a hacer una defensa paralela corta, lo más cerca a la red que sea posible, para que J1 intente definir. Si no puede definir, puede jugar una pluma corta. Recuerden el concepto de golpe natural. ¿Sí? Por ejemplo, acá, en esta imagen, lo que faltaría es una X acá que marque que J1 puede jugar una pluma corta en la zona de red si no pudo llegar a hacer un kill, por ejemplo. Bueno, este ejercicio es muy simple. Lo que ahora nosotros modificamos es que luego de que J1 pasó esos 5 primeros golpes en los cuales él no puede atacar, A1 y A2 deben hacer, o sea, y J1 hace un remate ganador, o sea, un remate ofensivo, un remate de potencia desde el fondo de cancha. A1 y A2 deben devolver una pluma, una defensa corta, pero puede ser paralela o cruzada. Entonces ya a la hora de subir a la red, de hacer ese follow-up, J1 tiene una mayor incertidumbre. Entonces fíjense cómo con 3 situaciones fáciles, empezando los asistentes jugando solamente paralelo y cuando J1 juega una defensa corta, digamos, se termina el ejercicio para ellos. ¿Sí? La misma situación, nada más que en los primeros 5 golpes de construcción, los asistentes 1 y 2 juegan con trayectorias libres de la línea roja hacia atrás. Misma situación, pero ahora los asistentes 1 y 2 pueden jugar defensas cruzadas o paralelas, siempre cerca de la red. Porque a nosotros nos interesa, en esta situación en particular, que J1 llegue a definir en esta zona de la red desde el fondo de cancha. O sea, eso es lo que nosotros estamos buscando en este ejercicio. ¿Sí? ¿Qué se podría agregar en otro ejercicio?
Bueno, en un siguiente nivel se podría agregar que, por ejemplo, los primeros 5 primeros golpes yo los seguiría manteniendo, pero cuando J1 hace un remate, por ejemplo, el remata J1, está golpeando desde acá, le hace un remate a 1, ¿sí? A1 puede devolver corto acá, puede devolver corto acá, o le puede devolver una defensa profunda acá. Por ejemplo, esa podría ser una posible opción. Y así tienen para ir creando y observando y poder ir recreando diferentes jugadas. ¿Sí? Todo depende de lo que a ustedes les interese en ese momento. Bueno, ahora vamos a pasamos al dobles. Bien, esto es un ejercicio de multipluma, no es un ejercicio de consistencia como los anteriores, ¿sí? Tenemos el asistente 1 parado acá, ¿sí? Entonces, el asistente 1 debe lanzar plumas para que, plumas, que pasen rasante a la zona, que pasen rasantes sobre la red, ¿sí? A las zonas delanteras, alternando ocasionalmente lanzamientos a las zonas más retrasadas, es decir, la zona marcada con rojo, con una trayectoria defensiva, es decir, de abajo hacia arriba, para que J1 defina sobre la zona del centro. Entonces, J1 siempre va a estar yendo y viniendo a la zona delantera, a la zona delantera, a la zona delantera, y de repente A1 ocasionalmente va a jugar una pluma a esta zona de acá para que J1 logre interceptar esa pluma por encima de su cabeza y defina sobre esta zona. ¿Sí? Fíjense, misma cantidad de plumas, no muchas plumas. En dobles, yo creo que acá podríamos haber puesto un poquito más, porque este ejercicio es rápido, podríamos haber puesto hasta unas 16 plumas, por ejemplo, ¿sí? Pero, bueno, en fin, lo importante es que tengan el concepto, ¿no? ¿Sobre qué nos vamos a concentrar en el jugador 1? Bueno, el jugador 1 debe realizar golpes cortos en red, cuando justamente el asistente 1 le juega a las zonas más cercanas a la red, ¿sí? Y cuando el asistente 1 lanza una pluma sobre la zona marcada con rojo, debe intentar debe intentar hacer un golpe ganador sobre el centro del cancha, ¿sí? La misma situación, pero del lado contrario, ¿sí? De la otra esquina, ¿sí? Bueno, lo mismo, pero ahora el asistente 1 está parado en el centro, ¿sí? Eh, el asistente 1 debe lanzar plumas que pasen rasantes a la zona delantera, eh, rasantes a la red, a la zona delantera de la cancha, alternando ocasionalmente con lanzamientos paralelos a la zona más retrasada, ¿sí? O sea, por ejemplo, si A1 trajo a J1 a esta zona de acá, no puede A1 levantarle una pluma a esta zona de acá. Le puede jugar acá, le puede jugar acá o puede levantar acá. ¿Sí? Esa es la condición que habla el ejercicio, ¿no? Y J1, obviamente, cuando el asistente 1 levanta, o sea, juega una pluma un poco más retrasada, va a intentar definir sobre las esquinas. ¿Sí? Todas las definiciones que realice J1 deben ser paralelas a los cajones, ¿sí? No cruzadas. Cruzado en dobles digamos, se puede hacer dependiendo de la situación de juego, pero por lo general, golpeando desde acá, se intenta más que nada definir paralelo o al centro, pero en este caso está el asistente. ¿Sí? Martín, Tony Bueno, tiene una pregunta. uno lo vi. Sí. Ahí lo desmuteo para. ¿Y cuál es la pregunta? Habla, No, Tony. hola, no, Martín, era adelante, hace una diapositiva o dos adelante, te quería hacer una consulta en el trabajo De singles. de, de A1, de definición, una más atrás, a ver, una más atrás, perdón, por favor, te estoy haciendo retroceder No, mucho, no, por favor. era más toda la cancha, sí, contra A1 y A2,
La pregunta era, teniendo el control era la diapositiva, teniendo el control durante 5 plumas y a partir de la sexta puede rematar para Esta, tratar esta. de construir, claro, para tratar de Sí, construir, sí, claro, y a partir del sexto volante puede hacer el ataque, puede empezar a tratar de definir y claro. hacer la definición. La pregunta era, hay que darle las consignas o tú le das las consignas a 1 y a 2 para que traten en los primeros 5 golpes de con la calidad de sus golpeos evitar que él pueda tomar la iniciativa, pensando en que a 1 y a 2, por ejemplo, puedan hacer un block o una levantada a primera línea de fondo y entonces como él no puede atacar, tome una decisión incorrecta de seguir preparando un ataque? A ver, si no te entendí No, mal, no sé si me entiendes. claro, o sea, sí, entiendo. O sea, si por ejemplo J1 le juega una pluma a 2 en el tercer golpe y A2 hace una Sí. levantada a media cancha, J1 Claro, deficiente. no, Y él no puede claro, rematar. claro, bueno, sí, ahí por ejemplo podría ser una opción de aclarar que J1 sí puede rematar ese golpe. Está buena la aclaración que Claro, haces. No sé si se llega a entender claro, a lo que está mí, diciendo Tony. Por ejemplo, sí, J1 va a golpear su segundo golpe y golpea acá, ¿sí? O sea, un golpe por encima. Por lo general ese golpe se ataca, por más que sea el primero o el segundo golpe que hace, ¿sí? Con respecto al principio del ejercicio, sí, en esos primeros 5 golpes sería bueno decirle a los asistentes 1 y 2 que traten de presionar o que por lo menos que J1 no se sienta cómodo en la cancha, ¿sí? Todo depende también del nivel de los jugadores que uno tiene, ¿no? O sea, y depende también del control de esta situación que tenga el jugador que uno está entrenando. No sé si me sí, explico. gracias. No, gracias, Martín, perfecto. Esa era la pregunta nomás, porque a veces los entrenadores se quedan como que hasta el golpe 6 no puede tomar la iniciativa Claro, y a lo mejor, y a lo mejor a 1 y a 2 en algún momento tiene un golpeo deficiente porque puede pasar y entonces le quitamos la toma de sí, decisiones correcta de ejecutar el golpe que debería haber hecho. claro, se debería agregar acá, pero está muy bueno, Tony. Sí, 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 claro, claro. Eh, Gracias, mil continuamos. disculpas la interrupción, por No, favor, por favor. gracias a vos, Tony, por favor. Eh, bueno, este ejercicio es un ejercicio de rotaciones de dobles. No, no es algo es algo bastante básico desde el punto de vista táctico, por así decirlo, pero eh, a uno de lanzar plumas cercanas a la red, ¿sí? A estas zonas, tanto donde se encuentra J1 o las plumas acá, tanto cruzadas sobre media cancha o paralelas, ¿sí? Y alternando con plumas con trayectoria defensiva de fondo de cancha para que J2 a esta zona realice un remate, ¿sí? O sea, plumas que no vayan muy profundas, sino que vayan un poquito más cercanas para que J2 pueda hacer un remate y pueda avanzar de manera paralela para tomar la red y J1 tomaría el lugar de J2. ¿Sí? Es importante, ¿sí? Acá es fundamental, cuando J2 se encuentra golpeando acá, que J1 cubra los espacios, ¿sí? Y cuando J2 se encuentra golpeando en esta zona de la cancha y avanza, ¿sí? Que J1 también cubra los espacios y, digamos, esta rotación en dobles no es que, por ejemplo, J2 avanza para adelante y J1 va para atrás, porque si J1 va para acá atrás, ¿sí? Todo este espacio queda libre. Entonces, simplemente lo que hace J1 es, se corre hacia un costado, ¿sí? Parándose en esta parte de la media cancha, y cuando ve que J2 pasa, ahí empieza a hacer su retroceso levemente hacia atrás, y siempre vigilando que, por ejemplo, la pareja adversaria podría jugar una pluma cruzada. ¿Sí? Entonces, ese es un error muy común en esta rotación del fondo de cancha hacia adelante. Y básicamente es un ejercicio de definición porque J2 cuando golpea acá, jugaría acá, a esta zona negra acá. Si no, siguen controlando sobre la línea de saque. La misma situación del lado contrario. ¿Sí? Eh,
Ahora lo que va a ocurrir es lo siguiente. A1 lanza plumas en la zona delantera, ¿sí? Cuando levanta una pluma acá y J2, perdón, una pluma de fondo de cancha, y J2 golpea sobre el fondo de cancha, este avanza, ¿sí? Y A1 sí o sí debe lanzar una pluma a esta zona roja de acá para intentar que J2 pueda definir o seguir jugando sobre la línea de saque e intentar tomar la red, y justamente ahí vuelven a hacer una rotación. ¿Sí? Uy, no sé qué toqué. Bien, este es el otro ejemplo del lado contrario. Este es un ejercicio muy, muy, muy simple de definición, de rotación de dobles, pero creo que se podría tomar. Acá hay un pequeño error. Esta zona debería estar acá. Así que bueno, para que no tengan dudas. Bueno, juegos condicionados. Los juegos condicionados en bádminton, esto ya es lo último que vamos a ver, con esto ya terminamos. Los juegos condicionados en bádminton es algo que por lo general se suele confundir con lo que sería el aspecto lúdico, y la verdad que no es así. Sí, nosotros creemos que uno de los aspectos que entrenamos cuando nosotros condicionamos la situación de juego, es decir, cuando la alteramos, ya sea en su reglamento o en pequeñeces, es que pueden cambiar muchísimo el juego. Nosotros estamos entrenando la versatilidad, o es decir, la capacidad de adaptación del jugador a determinadas situaciones de juego, a determinados problemas, ¿no? Y eso es fundamental. ¿Tá? Entonces, eh, el juego condicionado, nosotros acá pusimos algunas de las maneras en las cuales se puede lograr esto, y las voy a pasar a decir. ¿Tá? Lo primero que podemos hacer es quitar una porción o reducir el terreno de juego. ¿Sí? Y esto es igual a que se concentra el juego en zonas de la cancha donde nos interesa, y justamente a resolver problemas, ¿no? Alterar el marcador. Sí, bueno, se pueden dar situaciones de desventaja o ventaja, y entrenar las rachas de puntos. El concepto de rachas de puntos en bádminton es fundamental porque, por ejemplo, nosotros sabemos que un set dura 21 puntos, que se puede alargar eventualmente hasta 30 puntos, ¿tá? Pero es muy desgastante mentalmente decir, bueno, tengo que jugar 21 puntos. Entonces, por lo general, lo que uno siempre suele decir a los jugadores es que eh, se mentalicen en los siguientes 2 o 3 puntos, o en el siguiente punto. ¿Tá? Entonces, a eso nosotros nos referimos con rachas, ¿no? Si nosotros le enseñamos al jugador a que se enfoque en tratar de jugar pequeñas rachas, y bueno, a ver, voy a intentar quitarle 2 puntos de ventaja a mi jugador, voy a intentar quitarle 3 puntos de ventaja, el jugador de esa manera se va haciendo como un colchón de puntos y no se va dando cuenta, y de repente le quita 10, 12 puntos de ventaja, ¿no? O viceversa. Entonces, creo que es una manera mucho más positiva de poder encarar la situación de competencia dentro de un set, ¿no? Eh, la tercera opción es quitar o limitar opciones de golpe, ¿sí? Bueno, también eso es una cuestión para resolver problemas. Si yo que sé, por ejemplo, jugás un partido donde no podés rematar, bueno, eh, tenés que resolver, ¿sí? O jugás un partido donde tenés un solo remate por punto, es una situación a resolver, ¿no? O sea, ¿cuándo utilizo ese remate? Y si lo utilizo y de repente no gana el punto, ¿qué hago? Bueno, hay que resolver. Eh, Premiar con una puntuación extra determinadas acciones de juego. Por lo general, lo que se suele buscar es motivar la utilización de determinados golpes o de la realización de determinadas jugadas, ¿sí? Y por último, condicionar el uso de determinados golpes y las trayectorias de juego en determinadas zonas de la cancha. ¿Sí? Entonces, eso es este aspecto ya lo hemos visto antes, y es un entrenamiento de la anticipación y de la concentración. ¿Sí? O sea, en la red, el adversario solamente puede jugar paralelo, cortas paralelas o levantar cruzados. Entonces, tengo que ver cómo va a llegar a la red. En fin, creo que eso ya lo hemos explicado.
Vamos a pasar a vamos a mostrar algunos ejemplos de juegos condicionados en dobles. Sí, bueno, acá podemos ver, ¿tá? Este juego básicamente se juega de línea de saque, que es la línea punteada blanca, hasta la línea punteada roja, y bueno, el campo de juego para la otra pareja también es igual, ¿sí? Y ningún jugador puede realizar kill en red. Es una opción que nosotros hemos puesto, se puede quitar, ¿sí? Nosotros creemos que, por ejemplo, este juego, esta condición, es ideal para trabajar los 4, 5 o 6 primeros golpes del punto, ¿sí? Ahora vamos a ver, esta es una pequeña progresión, donde acá básicamente ningún jugador puede realizar un kill en red ni levantar la pluma, o sea, no se pueden ejecutar golpes defensivos. Aquel jugador que levante una pluma o haga un kill en red, o simplemente, por ejemplo, no sé, acá está J2 y golpea una pluma acá que pica acá, será punto de los adversarios. ¿Sí? Entonces, de esa manera, ningún jugador, al no poder levantar la pluma, se tienen que esforzar por golpear temprano. ¿Sí? Bueno, esto es un juego también muy simple donde el área de juego corresponde a la línea de saque hacia atrás, y también los jugadores, por ejemplo, J1 no puede pasarse a la otra mitad de cancha del J2. ¿Sí? Eh, por lo general, con este juego lo que se va a producir es que hay un mayor juego tenso, ¿sí? Y es propicio para trabajar lo que es eh, el juego de la exposición lado a lado en dobles. ¿Sí? Acá vemos una pequeña progresión de este juego. Es básicamente lo mismo que antes, nada más que ahora los jugadores se pueden pasar de lado. ¿Sí? Pero básicamente, si nosotros hacemos que los jugadores pueden jugar de línea de saque hacia atrás, por lo general el juego va a ser un poquito más rápido, va a haber juego más tenso y se va a jugar muchas veces en una posición ofensiva de lado a lado. ¿Sí? Bueno, este es un juego que tal vez es un poco más táctico, y está bueno ver cómo los jugadores entienden el juego, y es muy simple. Se juega un partido de dobles, esto también se puede hacer en singles, lo pusimos en dobles porque, bueno, cayó en dobles, digamos, pero se juega un partido a 11 puntos, ¿sí? Y se juegan, nosotros lo hemos separado por rachas de 3 puntos, ¿sí? Entonces, aquella pareja que llegue primero a 3 puntos en el tanteador, ¿sí? Por ejemplo, no sé, juega J1 y J2 contra J3 y J4 y van dos iguales, ¿no? Y de repente J3 y J4 ganan el punto, van 3-2, ¿no? Entonces, en ese momento, la pareja que llegó a 3 puntos, que es J3 y J4, deben decidir qué golpe no puede utilizar J1 y J2. ¿Sí? ¿Se le podría poner una condición a este ejercicio? Claro, que por ejemplo los únicos golpes que no se pueden quitar son los del saque, ¿no? O tal vez sí, yo qué sé. Entonces podríamos decir, bueno, J1 y J2 no pueden hacer drops desde el fondo de cancha. Listo, perfecto. Pueden hacer cualquier otro tipo de golpe menos drops. Bien. El juego continúa. La pareja que llegue primero o que obtenga en su marcador 6 puntos, ¿sí? Le quitará otro golpe a la pareja adversaria, ¿no? Entonces supongamos que de repente el partido se da vuelta y J1 y J2 eh, eh, llegan a 6, y supongamos que el partido va, no sé, 6-5. Entonces le van a quitar, no sé, le quitan la posibilidad de hacer dejadas en red a J3 y J4, ¿sí? La misma secuencia va a ocurrir cuando una pareja llegue a 9 puntos, ¿sí? Y el partido finaliza cuando una pareja obtiene 11 puntos, ¿sí? Entonces, eh, este tipo de juegos, ¿tá? Lo inventamos, no es algo que, digamos, esto a veces nosotros lo utilizamos, pero este tipo de juegos es interesante poder ver cómo los jugadores que nosotros tenemos entienden, ¿no? Por lo general, eh,
lo primero que pasaría, me imagino, con jugadores que no son tan experimentados es que le quitarían la posibilidad al adversario de hacer un remate, ¿no? Que por lo general es como el golpe más simbólico del dobles, ¿no? Pero es bueno ver la manera de la cual razonan, y también este tipo de juegos sirven y nos dan pie a nosotros, a los entrenadores, para poder enseñarles un poco de la modalidad de juego, digamos, por ejemplo, en este caso del dobles, y es interesante, ¿no? O sea, son juegos abiertos que hacen pensar a los jugadores. Por eso dijimos eso de que el juego condicionado es igual al trabajo de la versatilidad, la adaptación, ¿no? Bueno, juegos condicionados en singles, juega jugador 1 contra jugador 2, la única condición, aquel jugador que se encuentre ganando solo posee un remate por punto. Entonces, por ejemplo, se juega un partido a 11 o a 15 puntos, y esa es la única condición, ¿no? Entonces, aquel jugador que, por ejemplo, J1 le va ganando 1-0 a J2, y en ese punto J1 tiene un solo remate, ¿tá? Y tiene que intentar adaptarse y utilizar ese remate en la situación que él considere que vaya a ganar el punto, ¿no? Este es un ejemplo, eh, digamos, normal de condición, ¿sí? Una situación similar, la única condición que aquel jugador que se encuentre ganando posee solo un remate por punto, y si el jugador condicionado, es decir, el jugador que está ganando, hace un punto directo con su remate, obtiene 2 puntos extra, ¿sí? Entonces acá nosotros mezclamos dos condiciones. La primera, restringirlo en base a la cantidad de golpes que puede hacer, con su remate específicamente, y si hace un punto directo con su remate, es decir, que hizo una buena elección táctica de cuándo utilizarlo, obtiene 2 puntos en vez de 1. ¿Sí? Es como que le damos un premio extra. ¿Tá? Y en esta última diapositiva está el jugador 1 contra el jugador 2. Y básicamente el jugador 1 comienza ganando 5-0 el jugador 2. ¿Sí? Acá olvídense de eso de que el jugador que va ganando tiene un remate por punto, no, eso se terminó. Entonces, el partido puede ser a 11, a 15 puntos, ¿sí? Y básicamente lo que nosotros estaríamos observando acá es justamente cómo J1 maneja una situación en la cual claramente tiene una muy buena ventaja. No es que ganó el partido, pero tiene una ventaja que lo adelanta claramente sobre su adversario, cómo responde y cómo mantiene esa situación ventajosa. Y por el otro lado vemos como J2 debe responder ante esa situación e intentar acortar la cantidad de puntos, digamos, lo máximo que pueda, e intentar dar vuelta al resultado y ganar, ¿no? Entonces, simplemente modificando un poco el resultado. Entonces, eh, no sé si tienen alguna pregunta o algo que quieran preguntar. Vamos a pasar acá. Para que Tani, ¿vos querías decir algo? No, no, tranquilo. ¿No? Bueno, nada, ya llegamos hasta el final. Eh, espero que les haya gustado. Martín, Ya he terminado. Hola. Martín, ¿puedo hacer una pregunta? Disculpe la molestia, ahí está levantándole la mano. Ahí está, dale. A ver, decime, Tony, por favor. Martín, regularmente, ¿cómo trabajas tú lo que es la toma de decisiones de los chicos? Pensemos en el single, ¿cómo seleccionas los ejercicios, cómo elabora las estrategias para que finalmente el jugador durante la secuencia del ejercicio termine tomando decisiones? Esperando siempre que sean las que tú buscas que él tome, ¿no? Pasa que sí. No, ¿sabes lo que pasa? Que muchas veces uno pone muchas expectativas sobre el jugador y uno dice, bueno, me gustaría que tal jugador juegue de determinada manera, y hay que saber cómo identificar cuál es el estilo de juego que le corresponde a cada jugador. Igual eso es mucho más amplio, pero lo que nosotros trabajamos mucho por toma de decisión
es sobre la misma secuencia tratar de, digamos, tratar de hacerle ver o de hacerle entender al jugador mediante alguna explicación o mediante algún video o lo que requiera la situación, de decir, bueno, a ver, en esta zona de la cancha lo que tenés que intentar es determinada acción de juego, ¿no? Y en esa búsqueda, lo que puede ocurrir, o lo que tal vez nos ocurre habitualmente, son dos posibles, tenemos como dos posibles caminos a resolver. El primero, que es mucho más fácil, que es que nos damos cuenta que el jugador no cuenta con el recurso técnico para hacerlo. Entonces ahí hay que trabajar algo técnico, ¿sí? O el segundo camino, que es el que nos suele ocurrir, o la segunda opción, que es el que nos suele ocurrir de manera mucho más seguida, es que el jugador no comprende o no sabe identificar la situación en la cual nosotros le estamos describiendo, ¿sí? Entonces, cuando el jugador no puede identificar, eh, lo que ocurre es, primero, que no está observando de manera correcta y por ende no va a elaborar una correcta respuesta para esa interpretación porque esa interpretación fue errónea. Lo que hay que hacer ahí, Tony, depende mucho de cada jugador. Hay jugadores que, por ejemplo, son mucho más abiertos a que vos les hables, ¿sí? Eh, pero después, por ejemplo, hay otros jugadores que son mucho más cerrados y que tal vez necesitan ver algún video. O, por ejemplo, nosotros tenemos algunos jugadores que, eh, por ejemplo, tenemos un chico que tal vez si vos le decís, mira, en esta situación no, no estás haciendo lo correcto por esto y por esto, tal vez él no lo entiende. Pero si vos le pasás algún video de algún partido internacional o decís, bueno, ves lo que hizo Víctor Axelsen en esta determinada situación, lo entiende, ¿no? O sea, también pasa mucho por conocer al jugador. Ahora, lo que yo sí te puedo decir es que, por ejemplo, cuanto más avanzado es el jugador que vos tenés, en los ejercicios son mucho más abiertos, ¿sí? Las condiciones que se ponen durante el ejercicio son mucho menores porque el jugador que vos estás entrenando tiene un mayor control técnico-táctico del juego, y lo que sí se suele hacer, por ejemplo, con jugadores como Nicolás Oliva, que tiene un control mayor que el juego, o sea, no es un jugador que empezó a jugar recién, lo que se le pide son determinadas premisas, ¿no? Entonces decir, bueno, mira, vamos a jugar 2 versus 1, y lo que quiero es que intentes construir el ataque en red, ¿no? Entonces, cuanto el jugador más experiencia tiene, eh, es menos lo que tenés que hablar y tenés que ser mucho más directo, mucho más franco, ¿no? Cuando el jugador tiene una menor experiencia y son más chicos, lo que para mí es clave es hacer una correcta progresión de los ejercicios, ¿no? O sea, yo pensé, por ejemplo, empezar con un ejercicio multipluma, después una secuencia cerrada, a esa secuencia cerrada haces una pequeña modificación o la abrís un poco tácticamente para que el chico entienda que, por ejemplo, en el fondo de cancha, cuando golpea por delante de la línea de saque de dobles, está en zona de ataque, cuando golpea por detrás, no, entonces tal vez no es preferible que golpee un remate. Ahí lo que recomiendo mucho es tratar de marcar la cancha con cintas o tratar de señalizar con conos, no dentro de la cancha porque es un poco peligroso, ¿no? Tratar de también utilizar las líneas de la cancha como ¿cómo se llama? Como ayuda, ¿no? Y en fin, no sé si contesté o no. Sí, 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 por favor, Eh, sí, sí, sí. Estoy escuchando mucho estoy preparando un tema de toma de decisiones, entonces también quiero ver diferentes aristas de cómo se trabajan para la claro, presentación que estoy elaborando, tener ciertos criterios y tener más sí. herramientas a la hora de hacer la comparativa de Yo, cómo es. claro, yo creo que cuando los jugadores son más chicos o cuando los jugadores están tácticamente más retrasados, por así decirlo, lo que uno tiene que intentar es darle más herramientas. Entonces, número uno, desde el punto de vista del entrenamiento, lo que hay que identificar es si es una falla técnica
o si es una falla en la comprensión del juego. Sí, porque está claro que a mayor limitación técnica, mayor limitación en la toma de decisiones, porque tengo menos recursos. Entonces Obvio, claro, van de la mano uno con otro. Al claro. final, también es de lo que estoy tratando de poner en la charla, es en esas Mm, zonas que tú pones 1, 2, 3, está claro que en la zona 3 hay mayor posibilidades de mejora de toma de decisiones, porque siempre estoy en una situación temprano, ofensiva, que cuando empiezo a estar en zona 2 o ya en zona 1, los recursos en la toma de decisiones empiezan a ser limitados porque ya estoy en una situación de presión con la cual las variantes son menos. Entonces hay muchas variables para entrenar a que el jugador tome las decisiones obviamente, correctas. obviamente. Y después, si queremos ir un poquito más allá, no es lo mismo estar en bajo presión en el primer punto del primer set, estar bajo presión en el Por punto 20 iguales del supuesto, tercer set. Entonces, totalmente de acuerdo. la fatiga física, que no solamente es una fatiga física que se manifiesta en el cuerpo, sino que también se manifiesta como estrés, Mental. ¿no? Eso también influye en la toma de decisión. Pero, Yo justo lo estoy poniendo ese factor como el claro, factor también de la pérdida de la confianza por los errores cometidos en X golpeo durante el partido y cómo pudiendo tomar la decisión de ejecutar ese golpeo, he perdido confianza en ese golpeo porque hoy día no vengo con calidad en esa zona o en ese golpeo y prefiero ejecutar otros golpes, aunque no sean tácticamente los mejores, pero no estoy fallando con los otros. Entonces, relacionado también con la condición física, la fatiga mental, la pérdida de confianza, es bastante complejo el tema de tomar decisiones. sí, sí. Sí, es complejo, pero lo que yo sí te puedo decir que en la situación de entrenamiento, que es un poco lo que hablamos en esta conferencia, ¿no? Es decir, los entrenamientos, digamos, ejercicios prácticos para hacer en cancha, cuando el jugador más inexperto es, lo que se necesita es ir avanzando de manera progresiva, ¿sí? O sea, necesitas una progresión mucho mayor que requiera de la intervención de mucho más ejercicios, ¿sí? E ir haciendo pequeños pasitos. Es decir, bueno, ahora puedes hacer un despeje, listo. Bueno, ahora puedes hacer un despeje y un drop. Bueno, en el siguiente ejercicio, ahora puedes hacer un despeje, un drop y un remate. Bueno, ahora puedes hacer un despeje, un drop, un remate y pueden ser paralelos o cruzados. Y cada pequeño pasito que uno va avanzando, por más que parezca de manera tediosa o a veces sea un poco aburrido, al jugador ese lo necesita, porque necesita poder pasar por ese proceso, ¿no? Y sobre todo, tratar de darle la mayor cantidad de herramientas que sean posibles, ya sea digamos, utilizando las alturas del saque, mostrándole, por ejemplo, la imagen esta es fantástica, porque los chicos lo entienden. Eh, Utilizando también cintas sobre la cancha para poder ver y poder marcar aproximadamente zonas, ¿sí? Y después, cuando el deportista va avanzando de nivel, lo que se va haciendo es que obviamente las progresiones constan de menos pasos, ¿sí? Los ejercicios son mucho más abiertos y lo que uno le va pidiendo al jugador son ciertos requisitos a cumplir en el ejercicio, ¿sí? Eh, que después se pueda dar o no, depende de la situación, ¿sí? Por ejemplo, uno puede decir, bueno, mira, a ver, Nico, ¿no? Nico, tenés que intentar definir en red con un kill, por ejemplo, ¿no? Entonces, intentar esa situación. Y tal vez en una secuencia que dura 3 minutos, él lo pueda hacer 2 o 3 veces. Y después ocurrió otra cosa. Lo importante es que él busque esa situación, que él busque golpes de calidad ahí. Eh, no sé, tal vez esa es un poco la toma de decisión, ¿no? Sí, Acá, yo creo que ahí sí. también, con esto termino y disculpa que te corte, No, no. creo que es determinante también para reforzar el tema de la toma de decisión, el proceso de reflexión del jugador con muchas preguntas abiertas dirigidas con los porqués y luego la presencia permanente cuando los ejercicios tengan un alto contenido Mm, de toma de decisión, de que el entrenador esté permanentemente pendiente al feedback para que haya claro. reforzamiento cuando se ejecuten la toma de decisiones de los golpeos esperados en las diversas situaciones de juego. Sí, eso es fundamental. Creo que era Nardi que preguntaba si uno habla con los jugadores cuando, eh, digamos, uno le explica a los jugadores cómo tienen que hacer los ejercicios, ¿no? Y sí, sí, o sea, uno tiene que hablar todo el tiempo con los jugadores
obviamente siempre y cuando conociendo cómo sea la personalidad de aquella persona que estamos entrenando, ¿no? Claro. Porque hay chicos que no les gusta hablar y menos que les hables en el medio del entrenamiento porque lo pueden llegar a considerar como una interrupción, ¿no? Entonces, yo tengo una jugadora que es súper ansiosa y vos le hablás en el medio del entrenamiento y no sos súper acotado en lo que tenés que decir. Y ella ve que lo que le decís no tiene mucha correlación con lo que está haciendo de manera inmediata y te mira con una cara que te quiere matar, ¿no? O sea, a ella ahí tiene que manejar el tema de la ansiedad, ¿sí? El tema de saber calmarse un poco de vez en cuando, eh, pero es su personalidad, ¿no? Entonces uno como entrenador tiene que ir jugando con eso. Por eso nosotros pusimos en los ejercicios condicionados que muchas veces se suelen confundir con los ejercicios lúdicos. Yo que es un ejercicio de entrar en calor lúdica o para finalizar el entrenamiento. Pero cuando uno hace un ejercicio condicionado, es decir, un juego condicionado, si el ejercicio está bien planteado y tiene una correlación directa con lo que vos estás entrenando, es genial porque se va a dar una situación de diálogo, ya sea durante el juego o después, o antes, o las tres al mismo tiempo, ¿no? Eh, Eso también, para mí los juegos condicionados en lo que es la toma de decisión son fundamentales. Son fundamentales. Muchas Así que gracias, bueno, no sé. Martín. Espectacular la No, charla. no, Muchísimas gracias, como gracias. siempre. Por No, de favor. nada, de nada. Acá el amigo de México dice, se necesita también enseñar al jugador que sepa leer lo que sucede en el entrenamiento para después que él sepa leer lo que suceda en su partido para tomar decisiones. Sí, claro, eso es fundamental. Así que bueno, nada, yo les quería dar las gracias por acercarse, por tomarse el tiempo. De parte de Tani y mía, esta es nuestra última conferencia. Después en la semana va a haber una conferencia de entrenamientos juveniles y otra de iniciación al badminton. Y nada, les quería agradecer a todos eh, y espero que la hayan pasado bien. Para, para nosotros fue un placer poder, poder compartir esto con ustedes y también personalmente les queríamos agradecer porque cuando uno afronta este desafío de poder dar una conferencia que nos tomamos con una responsabilidad muy grande porque por más que tengamos una persona, 50 o 200, esa persona se merece el mayor de los respetos y tratamos de traerles información de buena calidad y les queríamos agradecer porque en la confección de estos PowerPoint y uno empieza a revisar y bueno, gracias justamente a estas oportunidades, nosotros también terminamos aprendiendo muchísimo, porque tal vez empiezas a revisar ciertos aspectos del juego y te das cuenta de otra cosa y una cosa lleva a la otra y por lo menos a mí principalmente terminé aprendiendo muchísimo, muchísimo y bueno, les queríamos agradecer y los invitamos a que pasen por el canal de YouTube. Y gracias también ahí a todos los participantes también de los países extranjeros que se hicieron un tiempo. Así que bueno, no sé, Tani, si querés decir algo. No, muchísimas gracias a todos por participar, por las charlas. Esperemos que les sean de ayuda. La vamos a estar subiendo a YouTube y en la descripción de los videos va a estar el link para descargar el PowerPoint. Sí. Así que bueno, les agradecemos y muchas